Pero viniendo a la República Argentina, otra vez un grupo de personas estimulados por la oposición política nos tiene con el corazón en la boca. Me refiero concretamente a la rebelión policial que hay en la provincia de Buenos Aires, que intenta escalar en algunos otros lugares de la República Argentina, también en nuestra provincia creo que va a ser sin éxito. Mire, la policía de Buenos Aires, para ser precisos, para no mezclar información, tiene 93.000 efectivos, entre tropas y personal de escalafón, el 70% está armado. Lo que significa que hay un policía cada 181 habitantes de la provincia más poblada de la República Argentina. Su situación salarial es pésima, en monto, en dinero, en condiciones de trabajo, pero también es pésima la imagen que tiene entre la población, que no se borra por estos testimonios que estamos viendo en estos días en los canales nacionales. Lo que hace muy difícil la prestación de servicios para aquellos policías, la pésima imagen, lo poco que ganan, hace muy difícil la situación de muchos policías que intentan subsistir con su sueldo, sin procurarse otros ingresos, legales o ilegales. La pandemia aumentó los problemas de esta gente porque como servicio público esencial están más expuestos, están obligados a hacerlo, y porque se les cortó el ingreso extra que les significaba la custodia de los partidos de fútbol y los espectáculos masivos que siempre les proveía a cada uno de sus hogares alguna entrada de más. Obviamente desde la pandemia estos policías reciben hoy menos sueldo que el anterior, por efecto de esta historia, de que no pueden hacer adicionales. Pero hay otra cuestión no menos importante que tiene que ver con el caso de Facundo Astudillo, un joven de 22 años desapareció el 30 de abril, del cual nadie habla. El ministro Santiago Berni en un principio defendió la actuación policial, pero la aparición del cuerpo de joven empezó a direccionar toda la investigación hacia el personal de la policía. La cuestión de Astudillo no es menor, los policías perdieron durante el macrismo gran parte de su sueldo, pero muchos se sentían protegidos en su impunidad por el discurso oficial macrista que frente a cualquier cuestionamiento que se le hiciera se ponía del lado de la policía. Digamos con claridad, hagan lo que ustedes hagan, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con ustedes, le decía el anterior gobierno. Estamos hablando de 93.000 personas, muchos de los cuales están armados. Resumen, salarios bajos, la pandemia que no les permite las horas extras, poca empatía con el actual gobierno, el caso Astudillo que los pone otra vez en la picota, ante la enorme repercusión que tiene esto que está pasando en Buenos Aires, donde quiero aclarar para ser preciso, para ser periodístico, y lo menos subjetivo posible, de la cual participan el 20% de los policías, ojo, Pero bueno, a veces esta parte del periodismo se pierde en el show, en el impacto, en todos los demás, porque los servicios de patrullaje en el 90% de la superficie de Buenos Aires siguen garantizados. Pero ante la enorme repercusión que tiene esta evidente rebelión policial, hace que los periodistas que estamos lejos, en este caso tengamos una ventaja. No tenemos que estar conduciendo programas de televisión y mostrando el que se subió a la torre, el que va a bajar, siempre todos con el corazón en la boca, sin la tensión que significa el minuto a minuto. Quizás desde acá podamos ver las cosas más claras. No se puede dejar de relacionar la rebelión con lo que viene pasando en los últimos días. Manifestaciones ridículas, peligrosas de la oposición con cualquier excusa, sospechosas declaraciones de Eduardo Duhalde hace 20 días sobre un posible golpe de Estado, la renuncia de su esposa Chiche Duhalde a un organismo oficial de lucha contra el hambre, el intento burdo de atribuirle a la Cámpora un acto con quema de barbijo, la reaparición brutal de Elisa Carrió denunciando un supuesto y delirante golpe de Estado impulsado por la vicepresidenta contra Alberto Fernández, el anuncio de una ex secretaria de Seguridad del macrismo que se le escapó frente a la televisión anteayer que algo está pasando con la policía bonaerense, la presencia de connotados políticos de la derecha en las manifestaciones en favor de la policía, la activa participación de policías exonerados, muchos de ellos que están incluso sumariados. Aquí tenemos algunos candidatos, ex candidatos a presidente.
Los policías pueden tener sus razones, mire, pero es evidente que el gobierno de Kicillof y sobre todo el ministro del área, Sergio Berni, se les escapó la tortuga. Tenían preparado anuncios para el lunes, los demoraron. Kicillof creyó que el discurso autoritario de su ministro, porque a muchos lo seduce, alcanzaba para contener una fuerza supuestamente vertical. Es un error político que el gobernador va a tener que solucionar también con política. Por ahora es claro, por esto eso sigue, que está jugando al desgaste de la protesta. Porque el tiempo no se sabe para quién corre. Si cede, de golpe queda debilitado, porque le sacaron algo que él estaba dispuesto a dar, pero va a quedar como que se lo sacaron de prepo y se envalentonan los grupos vinculados a la política dentro de la policía. Si se apura a reprimir usando las otras fuerzas públicas puede correr sangre. Esta es una situación delicada. Pero no puede aceptar un diálogo igual a igual, esto se entiende, con los sediciosos. Mire, la sedición se lo leo. El artículo 545 del Código Penal está penada con pena de prisión de 8 a 10 años y con la de 10 a 15 años si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se va a imponer además la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Es eso, estamos frente a eso. Estamos frente a un intento, frente a un acoso opositor. Quedó desnudado cuando Alderete, uno de los policías, anoche tuvo una entrevista con un periodista y se fue de boca, se puso a hablar del problema de Lázaro Báez y después se retractó cuando se dio cuenta que que habían aprovechado la oportunidad de los constantes disturbios y tumultos que arma la oposición. A todo esto, digamos, todo esto atenta contra la salud pública, ¿no? Pero parece un tema menor, pero después hay consecuencias con todas estas movidas. Pero hay otra lectura que quiero hacer, no es que uno sea optimista, porque esto es grave lo que está pasando. Pero también tengamos en cuenta esto, me parece que la oposición esta vez hizo una jugada de la cual no se puede volver. De cosas como esta ya no se vuelve. Apoyar a las policías en sedición es una jugada extrema que desnuda, a mi modo de ver, el pánico que tiene el macrismo ante un escenario posible de lenta pero persistente mejora de la situación económica tras el arreglo de la deuda externa, de la consolidación impensada para ellos de un gobierno que sigue avanzando a paso lento para algunos pero firme con un plan económico con muchos apoyos internacionales y cada vez más apoyos internos. De hecho, hoy el presidente estaba en un acto virtualmente, una tercera inversión de empresas importantes en una semana. Y además la conciencia de la mayoría de los argentinos que tengan o no simpatía por el gobierno no van a permitir la ruptura del orden institucional. Así que esto es una cuestión de horas, difíciles, tensas, pero no es más que otra demostración del acoso de determinados sectores que ya no sé si tienen el apoyo en el poder económico que tenían antes. Más de algunos de los empresarios más importantes y los grupos económicos más importantes no ven con buenos ojos esto que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires y tampoco están dispuestos a apoyar una aventura golpista. Así que me parece que la jugada es el colofón de otras varias jugadas, pero esta se pasó de la raya. Me parece que están provocando cierto malestar en la mayoría de la población, no solo los que apoyaron o apoyan a Alberto Fernández, sino mucha otra gente que dice, muchachos, perdieron, córtenla, la democracia es así. Y esto creo que es lo que se va a manifestar en las próximas horas.